¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Walter Bernuy, agente de seguros de Medicare. ¿Ok? El día de hoy vamos a hablar brevemente acerca del famoso Scope of Appointment, ¿sí? Que es de alguna otra forma el consentimiento para nosotros hacer las citas con el cliente que es requerido por los centros de Medicare y Medicaid. ¿De acuerdo? Ahora, este no debe ser un tema que te preocupe, ¿sí? Es un tema súper sencillo y yo te lo voy a pasar a explicar, no exactamente paso a paso, sin embargo, yo, si tú estás vendiendo seguros de Medicare, me imagino que tu upline o tu capacitador o la persona que te reclutó, él va a tener todas las respuestas, ¿sí? Yo voy a dejar aquí abajo los enlaces de los FMO, de uno de los FMOs que consultamos y hay muchísimos FMOs que hablan de esto, que son, por ejemplo, SMS, Agent Pipeline, New Horizons, Premier, existen muchísimos, muchísimos y cada quien tiene su interpretación. Yo lo que te recomiendo es que averigües de tu capacitador, de tu FMO, cuál es la interpretación de ellos de este scope of appointment. Yo te voy a explicar cómo yo lo uso y basado en eso, ¿de acuerdo? Basado en eso, tú puedes usar, basado en lo que te voy a explicar, lo puedes usar como base para poder de alguna otra forma eh, colectar la información y organizarte, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compartir mi pantalla brevemente. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver, entire screen. Excelente. Entonces, la regla es muy sencilla. Obviamente hay excepciones a esta regla, ¿de acuerdo? Pero la regla es súper, súper sencilla, ¿sí? Si tú tienes tu cita, vamos a prender el lapicero, lo apagué, ahí está. Si tú tienes la cita, vamos a decir, el día viernes con tu cliente, lo que te dice la regla es que tú deberías haber colectado 48 horas antes el consentimiento, el scope of appointment, ¿verdad? Consentimiento de la cita, ¿sí? O el SOA, que es el scope of appointment. Scope of appointment. Es decir, antes de tú hablar del producto, hablar de los productos con el cliente, tú tienes que de alguna otra forma colectar el consentimiento para regresar a ofrecer el producto 48 horas después, ¿sí? En esas 48 horas tú no puedes hacer ningún tipo de solicitación. Ahora, ¿cómo yo lo aplico en mi negocio, en mi agencia? Como muchos de ustedes ya saben, nosotros trabajamos con llamadas que nos entran, ¿verdad? Nosotros, al menos las citas que yo tomo, las citas que nosotros tomamos, son gente que nos llama a través del canal Aprendiendo Medicare. Yo, pues, ustedes saben que tengo más de 1000 y pico de videos hablando acerca de seguros de Medicare y la gente colecta el número, nos llama, ¿sí? Nos llama. Entonces, cuando la gente nos llama, ¿sí? Llama a Walter, ¿verdad? Hacer la cita, ¿sí? Entonces nosotros colectamos la información del cliente, generamos el scope of appointment y hacemos la cita 2 días después. ¿De acuerdo? Tienen que pasar 48 horas. Entonces, si nosotros recibimos la cita el lunes, ¿sí? Lo hacemos
el día después del día miércoles de que se generó. O sea, digamos de que por lo general tratamos de empujarlo un poquito más, ¿sí? Pero por lo general lo hacemos 2 días después, ¿sí? Si es de repente nos llamó el lunes en la mañana, tratamos de hacerlo el miércoles por la tarde. Si es el martes, martes por la mañana, tratamos de hacerlo el día jueves por la tarde para poder hacer la cita y que hayan pasado 48 horas. ¿De acuerdo? Eso es en el caso no esté yo disponible, mis asistentes colectan información, generan el scope of appointment, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasan por un proceso de calificación, les hacen preguntas, sus datos, etcétera. Señor, ¿usted esté interesado en algún producto? Si sabes que yo estoy interesado en de la clase de Walter, interesado en el tema del Medigap. Perfecto. Entonces se genera el consentimiento indicando que la persona está interesada en el Medigap. Hay personas que llaman, dicen, mira, ¿sabes qué? Yo vi la clase de Walter y yo estoy interesado en el plan de Medicare Advantage junto con el de indemnización hospitalaria y cáncer. Excelente, señor. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a generar la cita. Sin embargo, por solicitud de los centros de Medicare y Medicaid, necesitamos su autorización para poder hablar de estos productos y se le envía electrónicamente el Scope of Appointment, ¿sí? Y se genera la cita 48 horas después. ¿De acuerdo? Este es en el caso de que de repente yo no esté digamos, yo esté tomando una llamada y la llamada rebota a una de mis asistentes. Mis asistentes básicamente toman la información y generan la cita para nuestro calendario. ¿De acuerdo? Ahora, ese es en el caso que yo no pueda responderles, se genera la cita en 48 horas. Ahora, existen otros casos donde la cita se puede generar el mismo día, en el momento que es una llamada entrante. Si es una llamada entrante, ¿sí? Es una llamada entrante donde el cliente dice, mira, Walter, ¿sabes qué? Digamos que yo contesté la llamada, ¿sí? Yo contesté la llamada, sí, le saluda a Walter Bernoulli, agente de seguros Medicare, etcétera, etcétera. Mira, Walter, ¿sabes qué? Yo estoy interesado, te escuché hablar del plan de Medicare Advantage, te escuché hablar acerca de los productos de indemnización hospitalaria, te escuché hablar acerca de los planes de seguros de Medicare, Medigap y el plan de medicinas. Excelente. Si yo tomo la llamada, en ese momento puedo generar el scope of appointment, ¿sí? Y hacer la cita, hacer la venta el mismo día. Y si el cliente quiere de alguna otra forma, pues considerarlo, se reagenda la llamada, ¿verdad? Eso es si es una llamada entrante. Si es una llamada entrante, una llamada de venta que entra pues a nuestra línea y el vendedor la contesta, se genera el scope of appointment, ¿sí? Ahora, ¿qué tal si es un walk-in? Es decir, si el cliente, ¿sí? Nos llama o de repente vio nuestra dirección y la señorita del front desk, ¿cómo se dice en español? De la recepción me dice, Walter, ¿sabes qué? Tienes un cliente, te han venido a visitar. Perfecto. Se le atiende al cliente, ¿sí? Walter, ¿sabes qué? Te escuché hablar acerca de estas clases, me interesaría que me hables de ese producto. Por supuesto que sí, señora. Sin embargo, los centros de Medicare y Medicaid requieren que usted me dé el consentimiento para yo poder hablar de estos productos, ya sea de Medicare Medigap y plan de medicinas o del plan de Medicare Advantage. Y en ese momento se genera el SOA, ¿sí? Entonces, existen dos situaciones. La primera situación es cuando, ¿sí? Cuando de repente, de repente, por ejemplo, la persona está interesada, ¿sí? Si entra la llamada, ¿verdad? Si entra la llamada y no se puede atender ese mismo día, ¿sí? Se hace la cita para 48 horas, ¿de acuerdo? Después de 48 horas. Y si la llamada entra y se genera de repente la conversación de ventas, si es llamada entrante, se genera el consentimiento, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede?
Básicamente existe lo que es la regla de las 48 horas, que este es lo que manda, ¿verdad? 48 horas entre el momento que tú solicitas la cita y el momento que se hace la venta, tiene que pasar un periodo de 48 horas. Muchos de ustedes, no sé yo, pero muchos de ustedes, es posible que ustedes hagan la cita face to face. ¿De acuerdo? Hay personas que obtienen sus leads a través de planes de Obamacare, de repente tienes clientes que ofrecen, de repente tienes una cartera de clientes de seguros de vida y la persona te dice, ah, mira, o tú le mencionas a la persona. Sí, sabe que por si acaso nosotros ofrecemos seguros de Medicare. Oh, excelente, perfecto. Ya, mira, sabes que me interesa. Excelente, señora. Tú en ese momento tienes la oportunidad de colectar toda la información necesaria, que es el análisis de necesidades. ¿Sí? En la primera cita, colectar toda la información necesaria, lo que es frecuencia de los doctores, hablar de sus doctores, de su estado de salud, de las medicinas que toma, si es persona de bajos ingresos o no, cuál es la relación con su agente, la relación con sus doctores, o sea, tomar la mayor cantidad de información y decirle, excelente señora, yo ya tengo toda esa información que necesito para buscar el mejor plan para usted. Entonces, lo que vamos a hacer es, por los centros de Medicare y Medicaid necesitan que usted me dé un consentimiento para que yo pueda visitarla y ofrecerle estos productos, los productos que usted me está pidiendo. Así que necesito que por favor ponga sus iniciales y al poner sus iniciales en este consentimiento, usted no está comprometiéndose a tomar ningún plan, es solamente que yo necesito que usted me dé la autorización para poder mostrar estos productos, ¿ok? Y haces tu cita en 48 horas. ¿Sí? Haces la cita, regresas después ya preparado con tu presentación de los productos. ¿De acuerdo? Ahora, tienes que tomar esto en consideración. En el momento que tú llenas lo que es el consentimiento de la cita, tú tienes que tener en cuenta que los productos que tú vas a mencionar a tu regreso tienen que ser los mismos productos que tú elegiste en las opciones, porque en el consentimiento, en la mayoría de los consentimientos aparece Medicare Advantage, parte B, Medigap, indemnización hospitalaria, seguros dentales y de visión. Por lo general, en la primera entrevista, en la primera visita, ¿sí? O en las primeras conversaciones, es importante que selecciones todos los productos para que tú tengas la opción de regresar y si la persona de repente estuvo interesada en el Medicare Advantage y ahora quiere un Medigap, tú puedas ofrecer ese producto o viceversa, si la persona está interesada en un Medigap y dice, no, yo no me alcanza eso, puedas ofrecer un plan de Medicare Advantage. ¿De acuerdo? En mi caso, la mayoría de la mayoría de conversaciones que nosotros tenemos son llamadas que entran, las llamadas nos entran a nosotros, por ende nosotros podemos usar esta excepción que es generar la cita en el momento. De la misma forma, si tú de repente te llama un cliente y le dices, bueno, ¿sabe qué? Mira, amigo, amiga, agente, estoy interesado en este producto, tú puedes generar inmediatamente el scope of appointment, porque la llamada entrante de venta equivale a un walk-in, ¿sí? Ahora, efectivamente, hay excepciones a esa regla, ¿verdad? Hay excepciones a esa regla. eh, lo más importante que digamos, lo que tú tienes que tomar en consideración es las 48 horas, a menos que tengas una llamada entrante o un walk-in a tu oficina, ¿de acuerdo? ¿Por cuánto tiempo te dura? ¿Cuánto tiempo te dura ese consentimiento? Te toma más o menos, ese consentimiento te demora 12 meses. ¿De acuerdo? Y después de haber generado la cita, después de tú haber colectado toda esa información, tú tienes que guardar ese documento por un periodo de 10 años. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que tú converses con tu upline, que converses con la persona que te reclutó, con tu capacitador para que te dé más detalles referente a cómo tú operas tu negocio. Yo, al menos, y todas las personas que trabajan recibiendo llamadas, tienen digamos, la ventaja de poder colectar el scope, el consentimiento cuando entra la llamada.
¿sí? Pero si tú visitas a los clientes, si tú eres más que todo face to face, tienes la gran ventaja de poder hacerlo en 2 pasos, ¿verdad? El primer paso, obtener toda la información necesaria de tu cliente, colectar el consentimiento o el SOA y regresar preparado para cerrar la venta, ¿sí? Y es una gran ventaja para las personas que lo hacen cara a cara. ¿Por qué? Porque la primera conversación que tú tienes, donde colectas el SOA, hablas acerca del cliente, te haces las preguntas necesarias, colectas la información y ya pues la segunda es el cierre, ¿no? La segunda visita que tiene que ser después de 48 horas. Voy a dejar un enlace o algunos enlaces de referencia aquí en la descripción para que lo tengas en consideración. ¿Sí? Esto es básicamente una explicación genérica de cómo yo lo uso, que te va a servir de base para tú poder hacer tu investigación y te voy a dejar los recursos en la descripción. ¿De acuerdo? Sin más nada, cualquier duda o consulta, no dudes en mandarme un correo electrónico a preguntas@vendiendomedicare.com. Dios te bendiga, un fuerte abrazo y hasta el próximo miércoles que lanzamos el video a las 9 de la noche, hora este. Bendiciones, cuídate mucho. Adiós.